Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a esta recta final del ciclo de Otoño Archimusical que se ha celebrado estas últimas semanas y que hoy con la conferencia y mañana con el broche final que supone el concierto de música antigua, pues bueno, se cierra ya para este año 2024. La conferencia de hoy, ven el título aquí a nuestras espaldas, también yo creo que requiere de una breve explicación, sin ánimo de quitarle tiempo, de robarle minutos al protagonista de esta tarde, pero sí que por parte del archivo yo creo que requiere pues, una breve introducción, unas palabras, ¿no?, de cómo, de por qué nos hemos animado a ofrecer, a organizar una conferencia tan técnica, de una temática tan especializada, ¿no? Bueno, como bien saben, entre los fondos, los ricos fondos que custodia esta institución, el Archivo Real y General de Navarra, se conservan pues, varios códices de carácter litúrgico musical que son perfectamente conocidos y junto a ellos también hay una colección de pergaminos, de fragmentos de pergaminos, que son fragmentos de antiguos códices que nos han llegado, como digo, de forma dispersa. Son los que se llama de manera técnica membra disiecta, es decir, fragmentos dispersos de otros códices que fueron reutilizados en época posterior a su creación pues con otros fines y gracias a eso pues han llegado a nuestros días. El archivo, como digo, contaba con una colección importante de estos fragmentos que ya fue objeto de estudio hace pues, más de 20 años por una profesora de la Universidad Pública de Navarra, Concepción Peñas, en una monografía que dedicó pues, a toda la música medieval navarra. Y ella catalogó, identificó hasta bueno, lo que entonces se conocía en esa colección del archivo, que eran 89 fragmentos. Claro, desde entonces ha llovido mucho y hace ya unos años, con el desarrollo del programa de archivo de la música y de las artes escénicas, vimos, bueno, pues por un lado, que la colección había crecido de forma exponencial hasta alcanzar los actualmente 313 fragmentos. Es decir, pues más del triple de lo que se conocía hace 20 años. Y por otro lado, bueno, pues que era necesaria, lógicamente, una identificación, una catalogación de esos ejemplares e incluso una revisión de lo que se tenía, ¿no?, pues para adaptarla a los nuevos criterios metodológicos. Vimos que era un proyecto que, bueno, pues que desbordaba de alguna forma nuestra capacidad como archivo y, bueno, pues por consejo también de nuestros colaboradores, de musicólogos de cabecera que acompañan y que nos ayudan en este proyecto, pues recurrimos a los expertos. Y eso fue como la razón por la cual entramos en contacto con la Universidad Complutense de Madrid y con Carmen Julia Gutiérrez, que es la catedrática de musicología de esa universidad, que, bueno, tengo que decirlo, nos abrió las puertas de su proyecto, de su equipo, ese proyecto que aparece aquí en la primera página de Música Hispánica, en la que forman parte distintos especialistas, y entonces así empezó esa colaboración. Y eso es lo que explica la presencia hoy aquí, esta tarde, de Santiago Ruiz Torres. Santiago Ruiz Torres es doctor en musicología, precisamente por la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo es profesor titular en la Universidad de Salamanca, de donde viene, y es uno de los máximos expertos a nivel nacional de estos códices litúrgico-musicales, de los fragmentos de canto llano que se conservan en distintos puntos, distintos centros de la geografía española, de los cuales ha dedicado infinidad de publicaciones y que esperamos que también este proyecto que ha dirigido él precisamente, ha sido el director responsable de la catalogación de estos fragmentos del Archivo de Navarra, bueno, pues que también derive, esperemos, en una publicación a la altura de las que se han realizado en estos últimos años sobre otros puntos, como decía, de la geografía española. Y nada más, bueno, pues agradecer, por supuesto, al equipo de Carmen Julia por abrirnos las puertas de su proyecto y especialmente a Santiago Ruiz por dirigirlo y por, bueno, pues hacer posible su presencia hoy aquí, que son semanas complicadas, finales de año, estamos llenos de compromisos y nos ha hecho un hueco en su apretada agenda pues para ofrecernos, estamos aquí expectantes, los que trabajamos aquí en este archivo, para conocer un asunto que se nos escapa, ¿no?, de nuestro conocimiento habitual, que es este patrimonio musical medieval. Así que muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Félix. ¿Se me oye bien? Me acerco un poquito más el micrófono. Para mí, bueno, pues un placer estar aquí en el Archivo Real y General de Navarra hablando de algo que intrínsecamente forma parte de mi ADN como investigador. Ahora les explicaré un poquito. Quería partir, de una pregunta, a ver, que no sale aquí.
de una pregunta de partida. O sea, voy a intentar, porque como os ha comentado Félix, pues el tema puede sonar un poco técnico. Voy a hablar de la manera más llana, y además como es un canto llano, pues ya no es. De la manera de que puedan ustedes entender, en la medida de lo posible, pues este valioso fondo de pergaminos musicales que atesora esta institución. Quiero partir de este punto de partida que los fragmentos son mucho más que restos de códices desguazados. A través de esta importante muestra de 313 fragmentos, voy a señalar sus principales singularidades a nivel de material, a nivel de contenido y pretendo con ello, pues resaltar la importancia que tiene la catalogación y estudio de estas fuentes. Es un tema, como les comentaba, de que forma parte de mi ADN. Yo he nacido como musicólogo estudiando fragmentos allá en el año 2008. Entonces empecé a hacer lo que se llamaba entonces un DEA, que es ahora como equivalente a un máster de musicología, y me llegó noticias de que había un fondo de fragmentos litúrgicos musicales importante en la Catedral de Segovia. Bueno, pues allí que fui, el primer día yo terminé asustado, yo no veía nada absolutamente, pero esto ya les digo que fue un banco de aprendizaje formidable. Tienen en pantalla 7 publicaciones dedicadas íntegramente dentro de mi producción científica, dedicadas a fragmentos, pero tengo otras muchas tantas publicaciones que toman como base también el estudio de fragmentos. Bueno, partimos de una primera, que trabajar con este tipo de fuentes es complicado. Lo primero, hay una labor de localización, porque estos fondos generalmente terminaron haciendo de cubiertas, documentaciones o haciendo etiquetas para separar distintas secciones dentro de otra documentación, de legajos. No es nada fácil. Ahí, de luego, agradecer la labor vuestra también de rastreo, documento por documento, para localizar estos pergaminos musicales. Pero la segunda parte es la identificación y la descripción. Porque necesitamos tener una serie de conocimientos técnicos que se adquieren, lógicamente, con trabajo, porque lo primero, pues asusta. Para que abrir un poco boca, vemos este fragmento. Dirán esto, esto es imposible aquí sacar absolutamente nada. Con un conocimiento más o menos de la liturgia medieval, de los textos, de la música, pues uno vería una A, que es una letra capital, pues ale, esto tiene que ser un aleluya. Un aleluya es uno de los cantos propios de la misa, es el que antecede a la lectura del Evangelio. Y por el verso, pues se ve ede pro. Ede pro, pues muchos cantos de santos tienen la expresión intercede pro nobis, es decir, que el santo ruegue por nosotros. Y ya rastreando, pues efectivamente se puede identificar. Es un aleluya para la fiesta de San Pablo Apóstol. Pues ya digo, para que se hagan una idea, porque hay veces que se ve bastante cantidad de información, pero cuando el tamaño de la letra y de la notación es muy grande, pues la cantidad que vemos a veces es mínima. Y también tenemos que partir de la base de que no sabemos, cuando vemos el pergamino, ¿cuál es el folio recto? Lo de ver. ¿Qué es lo que queda atrás? Lo que llaman el verso. No lo sabemos de partida. O sea, necesitamos códices completos, para poder hacer un análisis comparado. Bueno, importancia de este fondo. Lo primero, que son únicos. Fundamentalmente, vais a ver que casi todos son manuscritos. Un manuscrito pues obedece a una serie de razones, en este caso litúrgicas, también formativas, porque se aprendía el repertorio musical, pues también desde la lectura de los códices, y luego también, como cualquier manuscrito, pues han intervenido distintos agentes, copistas, iluminadores, los notadores que hacen, todas las notaciones. Luego también tenemos que pensar en la materialidad. Los fragmentos de códices, los códices, son importantes porque ya un proceso de copia es lento y laborioso. Y al hablar de códices litúrgicos estamos hablando de productos pensados para la mayor gloria de Dios, algo muy importante en la Edad Media.
Claro, analizar la materialidad nos permite, dicho, bueno, pues las condiciones económicas, culturales de la época, técnicas codicológicas, es decir, la materialidad del propio códice, las letras, lo que llamamos la paleografía, e incluso podemos afinar más las dataciones cuando tenemos un número importante de ejemplares. También, lógicamente, este fondo es importante por el contenido. Son transmisores de texto que servía, digo, para el canto, servía para la formación, incluso cuando había algún tipo de dudas, tenían el códice para consultar. Porque tienen que pensar ustedes que, fundamentalmente, en la Edad Media, la transmisión del canto litúrgico fue por la memoria. No es realmente hasta la Baja Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIV, cuando ya la lectura, cuando ya la notación musical fue lo suficientemente precisa, cuando, bueno, pues esa lectura se podía leer ya directamente, pero eso no sucedía antes. Bueno, pues este contenido pues, nos puede hablar de, bueno, cómo era el culto en determinados lugares que a lo mejor no hemos conservado ningún códice completo que nos informe. Bueno, pues, y podemos encontrar incluso, y van a ver ustedes también, repertorios específicos. Por ejemplo, van a ver repertorios propios de Navarra, pero de momento no quiero adelantar más. Luego también es importante este fondo como documento histórico, en que han pasado diversas manos. Dicho, bueno, que han dejado sus señales, puede ser desde un colofón, que tal escribano terminó tal día este documento, o pueden ser marcas, escudos, ex libris, que nos hablan de poseedores, y luego usos que han tenido posteriores, como es el caso, dicho, bueno, de estos fragmentos que proceden en su gran mayoría de protocolos notariales. He dicho, bueno, pues ahí están pues, registros, noticias de cuando la documentación se archiva. También esta documentación es importante porque nos habla de códices que existieron, nos permite imaginarnos cuáles eran esos códices y luego también nos habla de bibliotecas, una biblioteca medieval que se nutría de un intercambio continuo de códices, transmisión que traían monjes que pedían, había un trasiego. Bueno, pues estas bibliotecas desgraciadamente no se conservan en su gran mayoría, pero bueno, gracias a estos fondos podemos reconstruirlas. ¿Qué sucede en Navarra? Pues en Navarra, códices con contenido musical anteriores al siglo XVI, conservamos los 8 que ven ustedes en pantalla. Pues un libro para la misa, un sacramentario que contiene fundamentalmente oraciones, evangeliarios, los evangelios, leccionarios, pues las lecturas para el oficio divino, misal, pero aquí hay una carencia que es muy importante, que cualquier musicólogo lo notaría. He dicho, no hay libros de naturaleza musical, o sea, tenemos códices que contienen música, pero no es la finalidad, contienen otras muchas cosas, oraciones, lecturas, pero ya digo, cantos no es la principal función. Bueno, y luego, por último, la importancia que tiene la música. Piensen ustedes que más de la mitad de lo que duraban los servicios litúrgicos era cantado, textos cantados. Y estos textos cantados eran muy importantes para la amplificación de la palabra divina, fundamental en la Edad Media, también como medio de solemnización de la liturgia, algo también muy, muy importante. Bueno, ¿cuándo se empezaron aquí a trabajar fragmentos de códices litúrgico-musicales en España? Tenemos ya primeros trabajos, aunque hay una producción, ya digo, considerable, pero esa producción considerable es en las últimas décadas. Empezó muy tímidamente a mediados del siglo pasado, los años 50, y el interés fue a los fragmentos de liturgia hispana. De hecho, lo que les voy a hablar son fragmentos de rito romano, asociados al repertorio canto gregoriano, pero entre los siglos III, IV y hasta el siglo XI hubo una liturgia que era la hispana que tenía también su propio repertorio. Claro, esto es muy singular y esto, por ejemplo, es una afirmación de un musicólogo alemán allá en los años 30, ha dicho, vamos a ver, teniendo aquí en España pues, testimonios de liturgia hispana, ha dicho, ¿quién va a estudiar los fragmentos, quién va a estudiar los códices de canto gregoriano, si solo tenemos en todo el occidente europeo?
Es cierto, lógicamente, bueno, pues que el repertorio hispano es muy singular, pero no desmerece, ya por lo menos voy a intentar mostrarles que el estudio también del canto gregoriano o cantoyano, que viene a ser lo mismo, dicho, pues tiene su interés. Bueno, pues este estudio de fragmentos empezó fundamentalmente por los hispanos y ya en los 70 empiezan a estudiarse distintos archivos. Aquí destacan los trabajos de José Giannini, autor de un importante catálogo de manuscritos litúrgicos. Y luego también en León pues, destacan los trabajos de Taurino Burón. Pero ya les digo, no fue hasta a partir de los 80 y sobre todo a los 90 cuando empieza a haber trabajos, ya digo, de catalogación y estudios divididos en tres vertientes. Por un lado, visiones antológicas, que lo que hace es una selección de fragmentos relevantes cogidos de toda la geografía española. Aquí destaca el libro editado por la musicóloga Susana Zapke, Hispania Vetus, con una selección de fragmentos desde el siglo IX, repertorio hispano, hasta el siglo XII. Bueno, pues ya la transición hasta este rito romano, canto gregoriano. Es muy visual y, de luego, pues una referencia muy importante. Si ya pasamos a otro ámbito, estudios de fragmentos litúrgico-musicales ligados a distintas comunidades autónomas. El trabajo que ahora mismo ven ustedes en pantalla es ahora mismo el más importante, es el más referencial. Es el estudio de la musicóloga vasca Carmen Rodríguez Suso. Se recorrió archivos y bibliotecas de toda la comunidad, bueno, de Euskadi, y localiza hasta 865, un fondo, y no solo da lo que es la catalogación, que es importante, sino hace un análisis muy minucioso de su materialidad y también de su contenido. Si hablamos de comunidades autónomas, pues tenemos que mencionar también el trabajo, lo nombrábamos antes, de María Concepción Peñas, que entre finales de los años 90 y 2000 pues, trabajó distintas bibliotecas y extrajo bueno, pues, fragmentos litúrgico-musicales. Como les comentaban, pues, dio noticia de 89 fragmentos de aquí, del Archivo Real y General de Navarra, pero también de otras bibliotecas, fundamentalmente del Archivo Diocesano de Pamplona y el Archivo Municipal de Tudela. Luego también alguno por Roncesvalles, Aibar, bueno, pues de la parroquia aquí muy cerquita, de San Saturnino y, curiosamente, pues comentaba antes, bueno, con Íñigo, he dicho, no, de la catedral, que es raro que en la catedral de aquí de Pamplona, ni siquiera en Tudela, pues no dé noticias. Bueno, pues esto es una publicación, en su momento es importante, pero bueno, es muy fácil, es lo que ha sucedido, que con el tiempo pues vayan saliendo más fragmentos, de lo cual, bueno, pues hay que alegrarse. Ya pasamos a una tercera dimensión de trabajos, que son trabajos de archivos determinados, es de lo que más hay. Si hay que destacar alguno, pues podemos destacar este catálogo de manuscritos impresos musicales por Joaquín Garrigosa y Massana, un musicólogo catalán que trabajó con los fondos del Archivo Histórico Nacional y el Archivo de la Corona de Aragón, también con un fondo muy importante sobre el Archivo Histórico Nacional, 272 fragmentos, de la Corona de Aragón como 120. Son fondos, ya digo, importantes, pero ya digo, hay muchos trabajos de catalogaciones, pero también les digo que todavía la mayoría de archivos y bibliotecas está pendiente de trabajar. Y del proyecto que les voy a comentar ahora, que trabajo con la profesora Carmen Julia Gutiérrez, pues en la medida de lo posible, pues vamos, ya digo, por lo menos dando noticia, catalogar, que es la primera fase. Luego ya más adelante pues se puede estudiar, se puede analizar, porque, vamos, les tengo que confesar, hay fragmentos que tienen muchísimo interés, pero otros, bueno, pues son música más o menos que puedes encontrar en códices completos que no aportan mayor singularidad. También habría que mencionar pues, proyectos de investigación bueno, pues, centrados exclusivamente en el estudio de fragmentos litúrgico-musicales. Aquí destaca dentro del ámbito ibérico pues, un proyecto desde la Universidad Nova de Lisboa, dirigido por el profesor João Pedro de Alvarenga, que bueno, están trabajando, termina precisamente ahora, en 2024 el proyecto, bueno, pues han estado trabajando con fondos de Coimbra y Évora, no solo fondos de
códices litúrgicos musicales, canto gregoriano, sino también de códices de música polifónica, que por cierto aquí hay alguno que ahora les mostraré. Bueno, y también pues, una base de datos que se llama Fragmentarium, no es exclusiva de fragmentos musicales, es fragmentos en general de la Edad Media y bueno, pues participan distintos especialistas y entidades importantes, las tienen por ejemplo en pantalla, las tienen ahí, pues, Biblioteca Nacional de Francia, universidades de Yale, Stanford, y bueno, pues ya digo, tienen un fondo muy importante de fragmentos de códices medievales. ¿Incluye de música? Sí, pero ya digo, fragmentos en general. Y paso a hacerles pues, un balance de lo que conservamos aquí en el Archivo Real y General de Navarra. Como les han comentado, 313 referencias, de lo cual realmente fragmentos litúrgico-musicales son 309, todos de rito romano. Ya nos hubiera gustado alguno hispano, pero eso es muy, muy complicado. Y hay 2 fragmentos de música polifónica. No hemos computado 2 referencias, una porque es una guarda que no tiene ni texto ni música y otra que está repetida, hay una referencia que está repetida. En total, de momento, pues contamos con 311 fragmentos, datados entre los siglos XI al XVII, excepto un impreso, que es este. Hay un impreso. Que, bueno, pues gracias a que tenemos al mundillo, colegas, conozco pues una especialista en impresos litúrgico-musicales, pues me lo ha identificado. Se trata de un pasionario de Calahorra, La Calzada, que fue editado en 1531 y lo que contiene es el Evangelio de la genealogía de Cristo. Bueno, pues todo el árbol genealógico de Cristo, que es precisamente por donde empezó a estudiar María Concepción Peñas. Ella le llamó la atención este canto en el Evangeliario de Roncesvalles, dicho, bueno, pues aquí hay una fuente, ya digo, con este repertorio. Bueno, como les digo, procedo de un proyecto de investigación que se llama Música Hispana, Spanish Early Music Manuscripts. Como tal, pues les muestro, esta es la base de datos donde vamos volcando toda la información de fuentes de canto litúrgico, monodia. A ver, esto lo quito, espero que no sea nada. Vale. De monodia litúrgica, canto hispano, canto gregoriano, hasta el siglo XVI, más concreto, hasta el Concilio de Trento. ¿Qué pasa en Trento? El Concilio de Trento lo que decreta es la uniformización a nivel litúrgico. Y esto implica que las singularidades a nivel de repertorio, de cantos, de textos, pues desaparecen. Porque hasta ese momento cada iglesia diocesana, catedral, monasterios, pues tenían su propia especificidad, sus repertorios. La elección de los cantos y su ordenamiento respondía muchas veces a cuestiones de índole local. Y esto a partir de Trento, ahí se decide la uniformización. Y es, ya digo, pues como lo que llamamos un terminus ad quem, hasta el cual. Pues en SEN proporcionamos, es un motor de búsqueda muy intuitivo, muy fácil, y podemos hacer búsquedas por el género de los cantos, por su texto, por su notación, por qué tipo de manuscrito, si es un antifonario, si es un breviario. Pues ahora les presentaré las distintas tipologías de libros litúrgicos. Lo importante de que esta base de datos es que forma de una red global que se llama Cantus Index. O sea, todo el repertorio, las descripciones de fuentes y el vaciado de cantos que estamos haciendo, todo esto automáticamente tiene visibilidad internacional. Y esto para un liturgista, para un musicólogo medievalista, como es mi caso, pues esto es maravilloso. Porque hasta hace no tanto, pues es que era muy, muy complicado. Pues actualmente esta red de Cantus Index la componen 19 bases de datos que son la que tienen en pantalla, y bueno, pues la nuestra, Música Hispana, Spanish Early Music Database, es de 2015, un proyecto impulsado por la profesora Carmen Julia Gutiérrez, que como tal, dicho, bueno, pues consta de esa base de datos, pero también un proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades. Actualmente estamos en la segunda fase, que cubre los años de 2022 a 2026,
Y en esta fase estamos coordinando Carmen Julia Gutiérrez y aquí yo mismo también. Ella está ahora más centrada en el estudio de fuentes de canto hispano y yo pues el estudio de fuentes de canto gregoriano. Y bueno, pues aquí les hago un balance de lo que llevamos hecho. Ahora mismo pues tenemos 813 fuentes descritas, más de 100.000 cantos. Y como grandes hitos en esta segunda fase del proyecto, bueno, pues hemos vaciado la totalidad de fuentes de canto hispano. Esto es un gran hito. De momento tenemos 101 fragmentos vaciados, cerca de 400 cantos, de aquí del Archivo General de Navarra, y luego pues algunas fuentes importantes de la Biblioteca de Cataluña, de Aragón. Bueno, y pasamos al capítulo de análisis. Antes quería hacer pues una breve mención que fundamentalmente los fragmentos pertenecen a estas tipologías. Por un lado tenemos que establecer una doble división. Por un lado la misa, que es la celebración litúrgica alrededor de la Eucaristía, y el oficio divino, que se refiere pues, a esos momentos que el clero a lo largo del día que se reúnen a rezar. Ahí me estoy refiriendo a rezos como vísperas, al atardecer, laudes, primera hora de la mañana, maitines nocturno. Dicho, bueno, son los dos grandes ámbitos litúrgicos, dentro, ya digo, del cristianismo, catolicismo, y cada uno desarrolla sus libros. Lo que tiene marcado en rojo son los libros de naturaleza musical que antes les señalaba que nos faltan, no los tenemos hasta ahora. Ahora les voy a mostrar que hay alguno que es de aquí, de Navarra. No tenemos libros con el repertorio de la misa, el gradual, y antifonarios que contienen los cantos del oficio divino. También en la Edad Media son muy importantes los códices plenarios. Plenarios es que reúne todo. ¿Qué necesitamos para el desarrollo de la liturgia? Necesitamos los cantos, necesitamos las lecturas y necesitamos las oraciones. Pues estos libros, el misal y el breviario, contienen todos estos elementos. No siempre aparecerán los cantos, pero no siempre aparecen con notación musical, porque generalmente tenían otros libros con esas notaciones, con lo cual no hacían, ya digo, uso para los cantores de estos libros. Pero durante un momento pues, fue muy importante estos libros, misal y breviario, sobre todo a raíz de esa introducción del rito romano canto gregoriano en los reinos cristianos a finales del siglo XI. Claro, lo primero que necesitamos es garantizar que se pueda desarrollar el nuevo culto que nos viene. Pues necesitamos libros que contengan todo. Luego ya podremos desarrollar pues, repertorios más específicos, más accesorios, pero necesitamos la base. Y por eso el misal y el breviario son muy importantes. Luego también tenemos libros parciales, el Salterio, que contiene los salmos, que es la base de la liturgia, los 150 salmos de la Biblia. Y luego, bueno, pues también los himnarios, que contienen himnos, que los himnos son un repertorio muy especial dentro del canto gregoriano, porque casi todo es repertorio tomado, los textos tomados de la Biblia, excepto los himnos. Los himnos tienen la peculiaridad que son textos en verso. Y bueno, pues ya digo, tiene unas características que, bueno, pues que ya digo que eran muy del gusto de la época para un canto más colectivo. Bueno, y luego ya para repertorios muy especiales, los que llamamos troparios prosarios, que hay aquí también alguno, los tropos vendrían a ser como añadidos al repertorio oficial. Y esto es algo muy típico de los siglos X, XI, XII, que tenemos ya el canon de textos, de cantos para la liturgia. Ha dicho, bueno, pues vamos a adornar, vamos a añadir nuevos cantos que no son oficiales y nuevos textos. Pues estos son los tropos y muchas veces se conservan en libros específicos, que son los tropasios prosarios. Balance. De esos 311 pergaminos sueltos que de momento hemos podido analizar, pues como ven, casi todos pertenecen al oficio divino. Esto no extraña, porque es el ámbito litúrgico que ocupa la mayor parte del horario de un clérigo. Piensen ustedes que podían pasarse fácilmente cada día 7 o 8 horas rezando en el coro.
Incluso días de solemnidad, todavía más tiempo. Y a diferencia de la misa, el canto del oficio divino competía a todos los clérigos. En la misa, generalmente, los cantos eran para una selección, un grupo de clérigos más reducido. Por eso hay bastantes menos. ¿Qué destaca sobre todo? Pues antifonarios. Claro, hay mucho repertorio. Y el antifonario es una categoría, ya digo, del oficio divino que contiene los cantos para las distintas horas litúrgicas. Como les comentaba, vísperas, maitines, laudes, prima, sexta, etcétera, etcétera. Pero vamos a un detalle. ¿Cómo evoluciona? Como les he comentado, esta colección data, el primer testimonio más antiguo es del siglo XI y tenemos alguno del siglo XVII. Si ustedes se dan cuenta, los picos más altos se dan en los siglos XII y XIII y en el XVI. ¿Y esto por qué es? Siglo XIII, porque es el momento que se recibe este nuevo rito, el rito romano, con sus cantos. Y todas las iglesias, tanto diocesanas como monásticas, tienen que ajustar, configurar su propia tradición litúrgica. Y es un momento que se copian muchos libros, hasta que más o menos se piensa que a finales del siglo XII, ya XIII, pues cada iglesia ya tiene su tradición, ya digo, establecida. En el XIV y XV ven que hay una caída. Esto se debe a que una vez configuradas las tradiciones litúrgicas, estas se mantienen bastante estables. El clero generalmente es muy conservador, introduce pocos cambios, pues alguna fiesta nueva que se incorpora, pero poco más. Se copia, ya digo, mucho menos. Y en el siglo XVI es un momento en que los libros de canto cada vez son de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque el cantor cada vez es más dependiente de la lectura y no tanto de la memoria. Es el momento en que empiezan a copiarse los cantorales, esos libros de coro muy grandes. Y, sobre todo, esta copia se da en el siglo XVI. Y se preguntarán, ¿y el XVII qué pasa? Que ya no... Vamos a ver, en el siglo XVII claro que se siguen copiando códices litúrgicos. A los cantorales era un libro que era de unas características, sobre todo por su gran tamaño, que no era hábil para imprimir. Se siguieron copiando a mano. Pero claro, ya lo que nos transmiten es la liturgia de Trento. Y la liturgia de Trento se mantiene estable, con lo cual los clérigos no se quieren deshacer de esos códices, a no ser que estén muy gastados. Y eso explica pues, ese descenso tan brusco. Porque lo que tenemos, ya digo, lo que nos ha llegado es fondo de la Edad Media anterior a Trento, que es un momento que cuando llega a Trento se encuentran las iglesias que tienen unos códices. ¿Qué hacemos con esto? He dicho, bueno, pues lo vendemos y sacamos un beneficio económico. ¿A quién se lo vendían? Por un lado a notarios, para envolver protocolos notariales, expedientes, y por otro lado también a encuadernadores, para forrar códices, para proteger. Bueno, aquí tienen un análisis por las distintas tipologías. No me voy a detener mucho, pero sí quiero que se fijen en la línea azul, breviarios. Como les he dicho, es un códice plenario que contiene todo. Lógicamente, si en las primeras centurias que nos llega el nuevo rito, pues necesitamos libros que tengan todo, pues es cuando más se da. Una vez, a partir del siglo XIV, que ya las iglesias tienen sus tradiciones, pues ya se fijan más en tipologías exclusivamente de música. Y ahí, por ejemplo, pues hay muchos antifonarios y también explica el repunte de los graduales. Y como os decía, dicho, ¿cuál fue esta suerte? He dicho, pues terminar sirviendo, ya digo, de cubiertas. Aquí tiene un ejemplo, aquí es que el fondo del archivo de Navarra pues no nos ha llegado, solo nos han llegado fragmentos sueltos, ninguno haciendo esa función de guarda. Bueno, pues aquí vemos pues un códice, en este caso que se conserva en Segovia, pues una guarda, pues ya digo, para proteger el contenido, ese nuevo uso. Aquí tenemos, pues, con un expediente, lo que llaman una encuadernación a la holandesa, que es pues una carpetilla que forra ese documento. Y luego también usos a cuál más insospechado, pues lámparas, por ejemplo, o una pandereta
vamos a ver, es pergamino, es piel de distintos animales, es un material resistente, pues puede tener muchísimos, ya digo, muchísimos usos. Y hasta no tanto, por ejemplo, en Madrid, en el Rastro, podías encontrar hojas de cantorrales que te las podías llevar a casa. Bueno, voy a hacerles ahora pues, una pequeña visión general sobre características. Cuando vemos un fragmento, pues nos encontramos algo parecido a esto. De hecho, vemos pues, texto con su notación, aquí vemos una notación de puntos que reflejan las distintas alturas. Esto es lo que llaman la notación aquitana. La notación aquitana es una notación que bueno, pues viene de la región aquitana, en concreto del famoso, las fuentes más antiguas se conservan en el monasterio de San Marcial de Limoges, muy importante en la Edad Media, pero es una notación que estaba extendida por todo el sur de Francia, pues a partir del siglo X, XI, XII. Cuando entra el rito romano, canto gregoriano, ¿de dónde creen que vienen los libros y los clérigos? Pues vienen del sur de Francia, con lo cual pues nos traen este tipo de notación. Vemos un antifonario. Un antifonario tiene el formato de lo que llaman línea tirada, no es una escritura de columnas. Y vemos por distintos elementos, las rúbricas, que nos indican pues, distintas informaciones sobre el canto. Por ejemplo, aquí tenemos en la quinta línea pues, una rúbrica que nos dice que eso se canta en la octava de San Martín de Tours. Bueno, los códices que son plenarios, como les he dicho, no solo contienen cantos, contienen también lecturas, oraciones. Esto es un breviario. Los códices plenarios generalmente tienen una disposición de 2 columnas. Y como pueden ver, bueno, pues tenemos esta notación de puntos superpuestos, que es una notación que se puede leer. Lo único que no es tan fácil. Ahora voy a explicar un poquito. Y tenemos ya los códices que son más tardíos, ya estamos en el siglo XVI. En un primer momento se dan cuenta que el texto de canto es muy pequeño y el texto que se leía es más grande. Con el tiempo, bueno, pues el tamaño de letra pues, va siendo más o menos semejante. Bueno, podemos encontrarnos también otros elementos, por ejemplo, marcas de foliación, porque para ordenarse pues, necesitamos este tipo de referencias. Podemos encontrar también reclamos, que es un sistema muy útil al ordenar los distintos cuadernos. Tenemos el códice, distintos cuadernos, que pueden ser generalmente una unidad de 8 folios, lo que llaman el cuaternión. Pues el último folio, la última cara, pues ponía una referencia que es las primeras letras del texto que abre el siguiente cuaderno, porque esto luego llegaba al encuadernador y necesitaba ordenarlos bien. Pues estas pistas pues, ayudan. Muchas veces estas marcas desaparecen, porque los códices con el uso se van desgastando los laterales y lo que hacen van guillotinando. Y aquí, por ejemplo, la referencia que tiene a la derecha, pues se ve que ese reclamo pues, está parcialmente recortado. A nivel de texto y de notación musical, bueno, pues nos vamos a encontrar este tipo de variedades que les voy a ir explicando. Por un lado, este no es de aquí, del archivo, pero sí querían para que vean ustedes bueno, pues la transición. No hay ningún fragmento en letra visigótica. La letra visigótica tuvo una vigencia hasta 1090, Concilio de León, en que se decide su sustitución. Pero de los primeros años de entrada del rito romano canto gregoriano conservamos algunos testimonios. Este procede del monasterio de San Millán de la Cogolla, que tuvo un escritorio importantísimo en la Edad Media. Es en concreto de un misal. Y estamos viendo esa notación de puntos, la notación aquitana, y este texto visigótico. Y ya pasamos, este que tienen en pantalla es el testimonio más antiguo que conserva este archivo. Probablemente de finales del siglo XI, con una letra carolina que se caracteriza por unos trazados más bien redondos y por esa notación aquitana con puntos muy, muy pequeños. Quédense con esta referencia porque poco a poco el tamaño de esos puntos va a ir creciendo. Aquí tenemos una letra ya del siglo XII, que es una letra que ya progresivamente va adquiriendo contornos más angulares. Son las llamadas escrituras protogóticas. Igualmente con la notación aquitana, que si se dan cuenta ya no son puntitos, sino ya van adquiriendo contornos geométricos, cuadraditos y rombos. ¿Y esto por qué se debe?
al cambio de la pluma. La pluma gótica es lo que produce esa angulosidad. ¿Qué efectos de escritura musical es lo que produce que esa escritura se geometrice? Cuadrados y rombos. Y luego ya a partir del siglo XIII lo que tenemos pues son letras góticas. Y seguimos, si se dan cuenta, con la notación aquitana. Letra gótica, pues un trazado generalmente más anguloso y también tenemos algunos elementos, no sé si por aquí se ve el cursor, muy típico, por ejemplo, la contraposición de curvas. Por ejemplo, esto es muy típico de las escrituras góticas. Y si dan cuenta, la notación empieza a ser cada vez progresivamente más grande. Y ahora, si se dan cuenta, aparece algo que antes quedaba como muy velado, que es una pauta. La notación aquitana pues utiliza esa pauta como referencia, que en un primer momento no se marca. Es la pauta cuando se prepara el manuscrito, se hace lo que llaman el rayado con un punzón, van marcando. Pero luego, posteriormente, como esa referencia era importante, se fue coloreando en color rojo, para que resaltara con las notas en color negro. Y esto, sabiendo, ya digo, con la pauta, pues más o menos se puede leer. Problema, que la pauta pues puede equivaler a muchas notas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo que llaman la modalidad gregoriana. Pues hay que saber un poco de modos gregorianos y ya en función de cómo vaya la melodía, cómo acabe y otra serie de características que no voy a entrar, pues sabemos qué nota representa la pauta. Bueno, y aquí tenemos ya a partir del siglo XV, fundamentalmente a partir de mediados del siglo XV, es cuando en la península ibérica se introduce la notación cuadrada, que es como el soporte más habitual en el canto gregoriano. Aquí tenemos pues, letra gótica, que sigue y se mantiene con notación cuadrada, que aquí ya esta se lee muy bien porque conserva lo que son las claves. Esto es una clave de Fa que nos indica que esta línea es un Fa. Y, bueno, pues ya digo, a partir de aquí, pues ya vemos que es Re, Sol, La, Sol, Sol, Fa, Sol, La. A partir de ahí todo se puede leer, todo maravilloso. Pero es una notación que se introdujo tarde en la península ibérica fundamentalmente porque era más cara. Ocupaba más pergamino y el pergamino es caro, hay que preparar. Con lo cual, pues curiosamente, pues, la notación aquitana perduró hasta el siglo XVI. De hecho, pues recogí hace ya tiempo, cuando hice la tesis, una noticia de aquí del historiador José Goñigaz Zambide, histórico, que decía, dicho, bueno, que llegaron cuando llegó Trento, que claro, que no podían ya utilizar los códices antiguos en notación aquitana porque no había ya copistas que manejaran ya ese tipo de escritura. O sea, todavía, a finales del siglo XVI, se utiliza. Y ya, bueno, como característica, en el siglo XVI, pues tenemos ya una letra gótica que es más bien redonda, como ven. Bueno. Curiosidades. Tenemos algún fragmento que viene con notación que no es de la península ibérica. Este es concreto, es una notación que se llama Lorena, de la región de la Lorena, que es el noreste de Francia, Países Bajos. Bueno, pues hay algún fragmento que viene de ahí, que curiosamente este tipo de notación es el del Códice Calistino, que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Es la misma notación. Y más o menos, estos fragmentos son de la misma época. Y como les decía, pues tenemos dos fragmentos de polifonía. En el caso, polifonía mensural blanca. Aquí ya vemos, pues esto parece ya como algo más, yo que he visto música, pues sí, veo como una especie de negras, blancas, sus puntillos, efectivamente, porque la polifonía, una de las características es que es un canto mensurado, cosa que el canto llano no, por eso se llamaba llano, porque todas las notas venían a tener la misma duración. Aspectos de decoración, pues estos códices son funcionales, no destacan por la riqueza de iluminación. Tenemos alguna inicial, generalmente, bueno, tiene aquí un cachito de inicial por trazos de filigrana, bueno, pues, pero ya digo, por eso se reutilizaron como guarda. Si hubiera sido un códice valioso por sus iluminaciones, lo hubieran preservado. Y aquí, bueno, pues tenemos algunos ejemplos de iniciales antropomórficas. Y aquí hemos ejemplos, dicho, bueno, pues estado de conservación, pues hay de todo. Claro, al quedar desprotegido, quedan como fondo cubiertas exteriores, pues muchas veces pues la letra está desvaída, se lee muy mal, hay manchas por humedad, por cera.
por distintos agentes. Vemos aquí, por ejemplo, distintos recortes. Bueno, porque al final, cuando ya no tenía uso, bueno, pues se recortaba, a lo mejor para hacer, yo qué sé, etiquetas, o realmente, ya digo, por ataque de agentes microbiológicos, dicho, bueno, pues se han comido directamente el pergamino. Así que al final el pergamino es piel. Y, bueno, pues también contienen pues, una serie de informaciones, lo que llaman las marginales, anotaciones marginales, que nos da pues, noticias de actividad de distintas personas. En este caso, pues ya digo, pues protocolos notariales, pues notarios, bueno, pues que anotan distintos aspectos, cuentas. Bueno, pues ya digo, la documentación de este tipo está llena. Y llegamos ya para terminar, he dicho, bueno, Santiago, ¿la procedencia de estos fragmentos? Pues hombre, esto requiere un estudio más pormenorizado, pero ya les digo que es fácil que la gran mayoría de fragmentos litúrgico-musicales aquí conservados sea de iglesias de Navarra. Habría lo que tienen en pantalla, pues son distintos aspectos que habría que analizar. Por un lado, la inscripción diocesano-monástica, porque la liturgia en los monasterios y en las iglesias catedrales pues será distinta. Bueno, pues cómo se ordenan los cantos, qué textos. Habría que estudiar también la materialidad, qué tipo de letra utilizan, la decoración, la notación, todo eso son información relevante. A nivel también merecería la pena estudiar las variantes a nivel de texto, musicales. Lógicamente, todo esto comparando con códices completos. Y a partir de ahí, estableciendo las distintas foliaciones. Y luego, lo que hablamos, los membra disiecta. Técnicamente, las membra disiecta se refieren a miembros dispersos de un mismo códice. Y esto hay algunos que, a ojo, pues ya digo que se pueden reconstruir. Y bueno, pues también, oye, si hay repertorios que son específicos de alguna iglesia, algún monasterio, aquí sobre todo santos patrones. Algo les voy a mostrar para terminar. Aquí tenemos algunos fragmentos que se pueden unir y forman parte de códices. Señalo en amarillo aquellos donde me he encontrado más fragmentos. Tenemos un breviario de mediados del 13, que he encontrado 13 fragmentos, de momento, porque esto requeriría, son muchos fragmentos, requeriría un antifonario del 14, también con 14 fragmentos, y un antifonario del 15 con 15 fragmentos. Me voy a detener en este último, porque este último es seguro que es de aquí de Navarra. Y puedo dar noticia de que en Navarra se conserva un códice musical de la Edad Media, porque esto a día de hoy, como les comentaba, no. Les comentaba antes, conservamos códices con cantos, pero no códices de naturaleza puramente musical. Pues este antifonario es casi seguro es de Navarra. ¿Por qué? Porque contiene un oficio de San Francisco de Asís, que este tipo de oficios, por lo que he estado viendo por libros litúrgicos de Pamplona, bueno, pues hubo una gran devoción y se escribió un oficio ex profeso para esta festividad. Bueno, pues de este oficio pues tenemos nada menos que 5 fragmentos que son los que tienen ustedes ahí abajo. Y luego, pues San Fermín. Pues claro que hay repertorio de San Fermín. En concreto, pues me he encontrado 3 fragmentos, las partituras 31, 37 y 241. Lo que proyecto en pantalla es un responsorio. Un responsorio es un canto del oficio divino, en este caso del oficio de Maitines, el nocturno. Y en concreto es un responsorio que es el 7º de la serie. En las liturgias diocesanas se cantaban, se entonaban 9 responsorios. Pues este es el que hace 7º. Y bueno, pues tiene ahí pues la historia, ya sabe, bueno, pues San Fermín, que les voy a contar, si estoy aquí en Navarra. Pues que nace y que, bueno, pues marcha a Francia y va a la ciudad de Beauvais, donde le detienen y es torturado. Y esto es lo que describe este responsorio. Y dirán, dicho Santiago, ¿y esto se puede leer? Porque la letra está ya bastante desgastada. Sí, y no es de los peores. No es de los peores. Pero bueno, yo se lo enseño así, más bonito, más normal.
Y me comentaban, ¿va a haber grabación? Y yo, no, porque es que este repertorio y yo lanzo el guante, estaría encantado y desde luego los medios que tenemos del proyecto están a disposición y contamos con grupos, estaría muy bien y lanzo pues estos repertorios más locales de aquí de Navarra, pues estaría muy bien poder interpretarlo, ¿cómo no? Pues a lo mejor un ciclo archimusical, creo que lo llaman. Pero bueno, yo les canto pues en primicia pues el oficio, este canto, que sería Firminus in pontifes belvaciensem in civitatem pervenit. Ubi et multa pro nomine Domini fortissimus tormenta incarcere et vinculo sustinuit. Así que a falta de grabación, bueno, pues les canto esto en primicia. Esto no está grabado. Y pues habiendo aquí la devoción y hay algunos cantos, pues yo pienso que algo habría que hacer. Pero claro, también tenemos de Saturnino, que es el patrón aquí de la ciudad. Pues este fragmento, en principio el 2, es de una misa. Tenemos también otros fragmentos. Lo más seguro que estos códices sean de aquí, de Navarra. En este caso es un canto de introito. El introito es el canto de entrada de la misa. Los sacerdotes van procesionando y, mientras tanto, la Schola Cantorum, el coro, pues entona, bueno, pues en la fiesta de San Saturnino, pues este canto que le hace, bueno, pues merecedor, bueno, pues que es un mártir. De nuevo, pues tenemos esta notación aquitana, pero aquí tiene una ventaja. Aquí alguien ha dicho, ay, ¿qué nota representa la pauta? Pues puso una F, dijo, es la Fa, con lo cual, pues soluciona bastante. Y aquí, bueno, pues tienen la transcripción. Bueno, voy ya un poquito justo de tiempo, pero vamos, esto también se puede cantar y se puede interpretar, y hay, pues, bastantes cantos que también merecerían la pena. Y ya para conclusiones, pues, reclamar mayor atención a este tipo de fondos, porque muchas veces pues, se encuentra el investigador muchas más satisfacciones que a lo mejor el estudio del códice completo. Hay investigaciones, yo tengo algún ejemplo aquí, les he puesto probablemente la investigación que mayor impacto ha tenido, que fue con un fragmento también que me encontré en Sigüenza, en Guadalajara, que contiene un oficio propio de Santiago Apóstol. Hasta ese momento se pensaba que el oficio propio más antiguo de Santiago Apóstol pues era el del Códice Calistino, que data de mediados del XII, y me encuentro esto de principios del siglo XII. Y no solo eso, me encuentro que tiene algunos paralelismos de música. Claro, la alegría fue, pues pueden imaginarse ustedes, o sea, identificar un oficio que es anterior, de Santiago Apóstol, que es anterior al del Códice Calistino, y además que se ve que el Códice Calistino cogieron algunos cantos de este oficio más antiguo. Bueno, pues un bombazo en su momento. Y nada, y luego pues el valor formativo. Como les comentaba al inicio, yo me formé trabajando con fragmentos de litúrgicos y la verdad, pues, bueno, pues forma parte, ya digo, como les comentaba, parte de mi ADN. Y nada, pues sin nada más, pues si tiene alguna duda, curiosidad, inquietud, pues quedo atento a sus dudas. Muchas gracias por su atención. Yo
No sé si oye, sí, por romper el hielo un poco. Ya lo has comentado, por supuesto, pero ¿se pueden establecer algún tipo de comparaciones desde el punto de vista estrictamente musical? Porque los textos son universales, son textos litúrgicos. Entiendo, salvo las peculiaridades propias locales, como has comentado. Celebraciones particulares, pero en el resto de textos, textos, ¿se pueden establecer comparaciones con otros territorios desde el punto de vista musical? ¿Que hay alguna tradición que se ve reflejada, en este caso, en los ejemplares que hay aquí en Navarra, que proceden de una tradición musical, no sé, hispana, al sur de Francia has comentado, pero ¿se puede atinar más eso o todavía requiere de mayores estudios, ¿no? Claro, estamos en una fase todavía un poco embrionaria, ¿no?, en cuanto a lo que es el... Vamos a ver, ahí merece sobre todo la pena los estudios del benedictino Juan Pablo Rubio Sadia. Él es liturgista. Con él, bueno, pues tenemos una amistad académica de muchos años. Él ha publicado una monografía sobre la introducción del rito romano en Aragón y Navarra. Y él lo que viene a establecer que la romanización litúrgica de Navarra fue a consecuencia del regicidio de Peñalén en 1076 y que las fuentes venían de Roda, venían del extremo oriental de Aragón. Lo que falta ahora es comparar la música, pero lo más seguro es que melódicamente pues den esa tradición aragonesa. O sea, la recepción, por así decirlo, porque Aragón coge de Francia, sobre todo en la región de Toulouse, justo encima. Pero bueno, pues esos códices, una primera romanización en Aragón y luego fueron para la zona de Navarra. Supongo que musicalmente eso es lo que nos dará. Pero es un trabajo que todavía no se ha hecho. Todavía, ya digo, pues falta mucho por hacer. Así que yo animo, si hay alguien que quiera adentrarse en este tipo de temas. El caso navarro, desde el punto de vista político, desde 1234 está gobernado por dinastías de origen francés. Los Champaña, los Ebré, Foix, Albret, en fin. Y incluso miembros de... Hay vinculaciones directas, ¿no?, pues de San Saturnino de Artajona con Toulouse, o obispos que son franceses, de origen francés, hay varios casos. Entonces no sé si eso también podría tener algún tipo de... Sí, influye, pero ahí sobre todo es decisivo, los primeros obispos, claro, con la romanización fueron franceses. Eso es decisivo, porque ellos traen clérigos, traen libros con los que enseñan el nuevo rito y el nuevo canto. Ya en el siglo XIII, pues ya tenemos, aunque ya digo, el reino, bueno, pues los monarcas vengan de Francia, pues ya tenemos una liturgia que está, ya digo, codificada perfectamente. O sea, la introducción es finales del XI, principios del XII, ya a partir de mediados, finales del XII, ya se puede considerar que cada iglesia monástica, o sea, cada iglesia catedral, los monasterios, pues tienen ya su tradición litúrgica ya codificada. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Atrae esto a los musicólogos? Pues porque sí. Porque hay que Vamos saber a ver, de paleografía. No es fácil porque la mayoría, y además tenemos aquí un joven musicólogo, pues la mayoría les atrae más la música más reciente. La música popular, que llama música popular urbana, también la etnomusicología. Esos son campos medieval, pero bueno, hay que saber ganárselo. Y este tipo de cosas, o sea, oye, pues el encanto que tiene un códice, o sea, ya digo, por ejemplo, yo este curso tengo 3 estudiantes. Con ellos, 2 de ellos, este jueves voy a ir con ellos al Archivo Histórico Provincial de Salamanca porque están interesados, tienen una colección que también hay que sacarla adelante y están interesados. Y bueno, alguno incluso ya me ha propuesto, he dicho, bueno, pues a lo mejor como máster hay. ¿Que es una minoría? Sí. ¿Que necesitamos más manos? Pues estupendo, porque la colaboración, o sea, para meter datos en la base que les he comentado antes, pues se requiere una formación previa. Esto no es fácil, sobre todo fragmentos que, como les digo, es que ves cachitos de cantos muchas veces. No es fácil. Pero bueno, algo se va sacando. Bueno, pues nada, damos por finalizada la sesión. Ha sido realmente apasionante para los que desconocíamos este tipo de cuestiones. Haberme explicado con la máxima claridad dentro de que no es un repertorio, ya digo, asequible, es un técnico, como se comentaba al inicio, pero bueno. Pues enhorabuena y muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.